saludo y nos vamos también a saludar a otro maestro. Es un periodista independiente, director de La Sexta W, amigo de la casa, colaborador de Sin Censura, a quien le agradezco siempre su generosidad, su amabilidad, su paciencia. Es el maestro Luis Guillermo Hernández, a quien saludo en esta tarde. Luis Guillermo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Mi querido Vicente, muy buenas tardes también a la gente que nos ve. Es un placer, como cada viernes, estar contigo y que la tecnología no nos juegue trampas. Sí, oye, ¿cómo viste a Marcelo Ebrard? El canciller llevaba para dar y repartir, el presidente le cedió la batuta en la mañanera y se fueron críticas para The Economist a Gran Bretaña. Se fueron críticas para esos que asumen que las respuestas o lo anunciado por el gobierno de Estados Unidos era la respuesta a la nota diplomática por el financiamiento a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No, el canciller viene, bueno, es mi opinión. ¿Tú qué piensas? Creo que Marcelo Ebrard le ha podido imprimir al trabajo diplomático mexicano una impronta, Vicente, que teníamos muchos años de no notar. Un matiz, una personalidad muy firme, también una personalidad muy concreta en términos de defensa de los intereses y de la imagen del país frente al extranjero, y una posición, mi querido Vicente, en la cual el canciller no tiene ninguna duda ni ningún empacho de señalar consideraciones que pueden sonar duras, que pueden sonar rudas en ciertos niveles. Y me parece que eso tiene que ver también con una de las estrategias del presidente López Obrador, que es la de reposicionar a México en el escenario internacional, pero muy distinto de cómo estuvo inserto durante la época neoliberal, en la que México era sumiso, en la que la diplomacia mexicana era obediente, era pues prácticamente una especie de eco de la diplomacia estadounidense principalmente y de la democracia y de las democracias europeas. Y hoy me parece que el canciller, al tomar la batuta en esta segunda mitad, una estrategia golpista por parte de la Organización de Estados Americanos, y este monigote, esta marioneta de los intereses oligárquicos latinoamericanos, que es Luis Almagro, no tuvo empacho en llamar pues por su nombre a lo que hizo la publicación británica sobre México, y sobre todo, mi querido Vicente, fue completamente enfático, completamente claro en que la relación con Estados Unidos no será de sumisión, no será de obediencia, sino que será una relación de tú a tú, en la que, como bien dijo, van a hablar de temas que le interesan a México y que también le pueden interesar a la vicepresidenta Kamala Harris de Estados Unidos, pero que principalmente sean temas que le importen al beneficio bilateral. Es decir, un viraje, mi querido Vicente, muy significativo respecto de anteriores administraciones en la época del neoliberalismo. Fue contundente en el caso de The Economist, este semanario, esta revista, que dice Marcelo Ebrard publicó un texto panfletario, pácatelas, qué duro, para buscar incidir en las elecciones en nuestro país. Yo estoy de acuerdo, no tenemos memoria de un canciller pues con esa firmeza en no sé, en la historia reciente de nuestro país, pero eso que dice un texto panfletario es, pues como lo señalabas tú en redes sociales, una bomba políticamente hablando. Totalmente, pero además, Vicente, te voy a decir una cosa, estamos hablando de un canciller que para muchos
representa el ala moderada del gobierno del presidente López Obrador. Muchos incluso lo consideran un neoliberal. Y me parece que el hecho de enfrentarse abiertamente con una de las publicaciones más rancias del imperialismo económico global, llamarle panfleto a una de las largas tradiciones mediáticas del poder económico global, no es una cuestión menor. Y me parece, sin duda, que independientemente de que es una posición muy clara del gobierno del presidente López Obrador, es también una toma de posición de Marcelo Ebrard respecto de cómo quiere que lo veamos y cómo quiere que lo leamos como figura dentro de la cuarta transformación. Y me parece, mi querido Vicente, salvo tu mejor opinión, que hoy Marcelo anotó un hit, y me parece que lo coloca en una posición muy ventajosa dentro del gabinete del presidente López Obrador. Y fíjate que hay para escoger, ¿no? Hoy también la Ciudad de México pasa semáforo verde, lo que demuestra que lo que se está haciendo en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum funciona, y tienes a otro personaje como Santiago Nieto, que una y otra vez es reconocido por su trabajo anticorrupción. Hay para escoger. Los que deberían de preocuparse, ya no digo en el 2021, rumbo al 2024, son los de la oposición. ¿A quién cuentas como posibilidad para el 2024? ¿A Lorenzo Córdoba? ¿A Ricardo Salinas Pliego? Pues como dirían en la rúbrica, tan, tarán, tan, querido Luis Guillermo. Me enfrasqué esta mañana en una charla con algunos tuiteros, precisamente por estos comentarios que hacíamos en torno de Marcelo Ebrard. Independientemente de que estamos apenas empezando el umbral de la mitad del sexenio, es inevitable hablar ya de figuras que van emergiendo, Vicente, pues de cara a la sucesión presidencial del próximo 2024. Marcelo Ebrard, sin lugar a dudas, es una figura puntera, igual, en la misma dimensión y al mismo nivel que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero no solo ellos, me parece que concentran una buena cantidad de simpatías. Está Martí Batres, por ejemplo, el senador por Morena, que también es uno de los líderes no solo importantes, sino verdaderamente de arraigo en la izquierda. Y también está, por ejemplo, Irma Sandoval, que a pesar de haber recibido ya una buena cantidad de bombardeos de los emisarios del viejo régimen, pues está ahí en la pelea. Y esas 4 cartas, por lo menos, sin contar a Rocío Nale, a Tatiana Cloutier y a otros integrantes del gabinete que están ahí también dando la lucha, o el mismo Santiago Nieto, como tú mencionas, me parece que nos permite entender una cuestión muy importante de cara a la segunda mitad del gobierno, mi querido Vicente. En Morena, en la izquierda, hay una buena cantidad de cartas para elegir. Y en la oposición, lo que falta son figuras que puedan soportar no solo el análisis social, sino sobre todo el análisis judicial. Me imagino a Ricardo Anaya, me imagino a este señor que está en el PRI, Alejandro Moreno, me imagino a Omar Fayad, me imagino a cabeza de vaca, a Margarita Zavala, mi querido Vicente. Es decir, son las figuras políticas que podrían competir, no le vemos estatura. Y si nos vamos al otro polo, a los que no son políticos, aparentemente, y que también quieren jugar, como Lorenzo Córdoba, este árbitro parcial que ha sido verdaderamente una figura lamentable en esta elección, o el propio Claudio X González, nos damos cuenta de que la caballada está flaca, y sin lugar a dudas, si sumamos el gran pool de figuras en la izquierda y el gobierno tan eficaz que puede cerrar en la segunda mitad el presidente López Obrador, pues la izquierda va a estar gobernando un buen rato en México.
Oye, Luis Guillermo, yo te veo, y con mucho respeto lo voy a decir, veo a colegas periodistas independientes, pues chingarle duro, ¿no? Para levantar audiencia, para conseguir los fondos y mantener esta independencia. Te veo a ti cuando no estás en Spotify, que la Sexta W, que tu canal de YouTube. Verdaderamente se ve un trabajo chingándole, a veces en conferencias con el Instituto de Formación Política de Morena. Verdaderamente se ve que se le está trabajando y sin máscaras, porque pues no es secreto cuál es tu postura y tu visión de México. ¿A dónde voy con este contexto? Algo tenemos que, no sé si un segmento, porque no quiero que la gente vaya a aburrirse con nuestra, no creo, con nuestra crítica de la prensa tradicional y de esos damnificados del chayote, de la publicidad oficial y de los privilegios. Porque qué cosas acabo de encontrarme, y no lo menciono porque es Chumel Torres. Perdóname que incluso lo mencione en tu segmento, querido Luis Guillermo, pero me llama mucho la atención porque don Mario Toledo, nuestro jefe de información, me dijo, ojo, que esta encuesta puede ser o es idéntica a la de Pepe Cárdenas. Dice Chumel Torres, las últimas encuestas del Financiero, Parametría y Reforma dicen que Morena ganaría la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Yo tengo otros datos. ¿Tú por quién votarías este 6 de julio? Y hacen encuestas en Twitter que son muy ruidosas, pero yo no sé si hasta pagadas, pedorras. Dice que la alianza del PRI-PAN-RD lleva el 86% de intención del voto, Morena el 8%, anularé mi voto 3%, no votaré el 3%, pero la que publica Chumel es idéntica a la de Pepe Cárdenas. Y yo no sé si Chumel, Pepe Cárdenas son del mismo equipo, pero también te lo pongo en este mismo contexto. Francisco Martín Moreno, aquel que dijo que quemaría literalmente en el Zócalo a los de Morena, este pseudointelectual, escritor, autor, Francisco Martín Moreno, el que dijo que vivir en tiempos de la Inquisición lo llevaría a quemar a personajes afines a Morena, también anda entrevistando a Juan Guaidó y el periódico Reforma poniéndolo de 8 columnas en su portada. Cabrón. Luis Guillermo, necesito una reflexión de ti, maestro. Dame una reflexión de estas encuestas en Twitter de Chumel Torres, de Pepe Cárdenas, y de estas notas que no son nota del periódico Reforma, de Francisco Martín Moreno, de Penilei Ramírez. Vaya que se están en crisis. No solo están en crisis, mi querido Vicente. Escuchaba, antes de empezar esta conversación, a nuestro colega Sevilla, y hablaba él de algo que me pareció muy, muy importante y sobre todo muy, muy, muy claro. La dinámica mediática está metida en un torbellino de desesperación. Los medios tradicionales están verdaderamente en caos porque se dieron cuenta de que a pesar de la campaña brutal en contra del presidente López Obrador, el próximo domingo la ciudadanía va a emitir un juicio político y electoral muy contundente, y les es adverso, les es completamente adverso, y eso significa que no tendrán ningún margen de maniobra para sobrevivir los próximos 3 años, después de haberse vendido el resto que les quedaba, después de haber vendido sus despojos al viejo régimen, intentando revivirlo. Mi querido Vicente, Radio Fórmula, El Universal, Milenio, Excelsior, Imagen, el Grupo ASIR, todos estos conglomerados mediáticos que se entregaron como prostitutas informativas a el dinero que todavía quedaba en el viejo régimen, el domingo van a perder junto con ellos. El domingo se van a ir a la basura junto con ellos. Y me parece con absoluta certeza, mi querido Vicente,
que estas figuras que mencionas, estos pseudocomunicadores que mencionas, tendrán una responsabilidad principal, no solo en la debacle de sus medios, sino también en el emporquecimiento, escúcheseme el término, en el emporquecimiento del periodismo de los últimos años en México. Creo que, como tú bien señalas, Pepe Cárdenas y el tal Chumel son exactamente lo mismo. Esa prensa que ya estamos a punto de tirar a la basura, que estamos a punto de mandar al basurero de la historia, y por supuesto, mi querido Vicente, están desesperados, y yo celebro que sea así, porque el meteorito que les va a caer encima a esos dinosaurios se llama sociedad mexicana harta de mentiras. Pues me da mucho gusto que tu nombre me lo envíes, Ceci, en la agenda para este próximo domingo, día de elecciones, en la jornada, en la cobertura especial que estamos preparando en Sin Censura. Yo te agradezco siempre la confianza, Luis Guillermo, y de aquí, de Sin Censura, solo recibes reconocimiento para tus esfuerzos independientes, y hay que seguirle pidiendo a las cerca de 20,000 personas que están conectadas en vivo y en directo en nuestras diferentes trincheras en Sin Censura, que también se suscriban a tus esfuerzos, que también redoblemos el apoyo para que sigan creciendo tus trincheras, tus espacios, Luis Guillermo. Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Yo te había comentado hace unas semanas que estaba pues pensando bien en qué iba a hacer en términos mediáticos. Habíamos hablado ya de una cuestión laboral en este sentido. Acepté una corresponsalía para una agencia europea. Eso me permite pues no solo mantener mi independencia, mi querido Vicente, sino también pues obtener ese ingreso económico necesario para vivir. Y me parece que tengo que ser honesto al decirlo, me lo planteé durante algunas semanas, es la opción más atractiva, la logré obtener, y entonces pues ese va a ser mi futuro. Estaré colaborando contigo los viernes, seguiré impulsando mi proyectito Sexta W, mi página en YouTube, mi página en Facebook, en Twitter, Luis Guillermo Hernández. Pero bueno, el hecho de poder pues tener una tabla de salvación económica, y que además esa me permita mantener la independencia en México, pues es para mí un verdadero tanque de oxígeno muy necesario. Así que el domingo nos veremos por aquí un ratito, para comentar y para platicar sobre la jornada que seguramente, mi querido Vicente, a ti y a mí y a muchos que coincidimos con el hecho de que México tiene que transformarse y profundizar los cambios, nos va a tener una sonrisota en la boca. Que así sea, Luis Guillermo Hernández, y qué bueno que compartes este paso profesional. Te deseamos lo mejor, tú sabes que cuentas con nuestro apoyo, y bueno, desde acá te echamos porras y te aplaudimos, querido Luis Guillermo. Enhorabuena, éxito, y estamos al pendiente. Domingo, muchas gracias, mi querido Vicente. Gracias, un abrazo, nos vemos el domingo. Es Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, periodista independiente, hablando con nosotros sin censura.